Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos aquí una nueva clase de modales. Vamos por la segunda parte. Ya hemos publicado otro vídeo en una primera parte en la que nos centrábamos en los modales de habilidad, aquellos de capacidad física y mental. Y hoy nos centramos en estos modales que os pongo en pantalla, que los vamos a explicar todos de una vez porque creo que los vais a entender mejor. Vamos a ver los modales de obligación, que son el must y el have to, los modales de prohibición, en este caso sería el mustn't, y los de ausencia de obligación, que son el don't have to y el needn't. Empezamos. Muy bien, vamos allá. Vamos a recordar, que ya lo hemos publicado en el otro vídeo, características generales de los tipos de modales y grupos. Decimos que se llaman así porque matizan el modo respecto a la acción del verbo. Y he puesto aquí un tic en los modales de habilidad porque son los que ya hemos explicado en otro vídeo, que os recomiendo que miréis para que tengáis una visión completa de todos los modales. Los de habilidad eran el can, el could y el be able to, que ya están explicados, como digo. Y hoy nos vamos a centrar en estos tres: en la obligación y necesidad, en los modales de prohibición, en los de ausencia de obligación. Y luego ya, deducción, certeza, consejo, sugerencia y peticiones los publicaremos en siguientes vídeos. Lo siguiente que vamos a ver son las características generales, que ya las explicamos también, pero las vamos a recordar rápidamente. En primer lugar, recordar que no se les añade esa a la tercera persona del singular, es decir, digo he can, no puedo decir he can't. Acordaros que no puedo añadir la S. Hay excepciones de variación, por ejemplo, el have to en tercera persona sería has to. Ahora lo vamos a explicar a continuación. La segunda característica es que no usan do, no usan ningún auxiliar, ni el do ni el does, ni en la interrogativa ni en la negativa. Por lo tanto, se niegan con el not, por ejemplo, you mustn't, o se les da la vuelta cuando hago la forma interrogativa, should I. Y luego la última característica es que le sigue un verbo en infinitivo sin to, es decir, nunca puedo poner to detrás del verbo modal. Uno de los fallos típicos que cometéis cuando hacéis modales o ejercicios de modales es, por ejemplo, poner detrás del must el to. Es incorrecto. Recordaros que hay un modal que es el have to, que sí lleva to, pero bueno, que sería, digamos, un semimodal, una excepción. Bueno, habiendo recordado ya las características generales, nos metemos a explicar ya el primer grupo, los modales de obligación. Como bien la palabra indica, nos van a indicar una obligación. Esta obligación siempre se expresa en afirmativa. Esto es súper importante, por algo que ahora después vamos a explicar y vais a ver en la siguiente pantalla, ¿vale? Siempre la obligación en inglés la expresamos en afirmativa. Tenemos dos modales que indican el tener que hacer algo. La obligación, must y have to, significan tener que hacer algo. ¿Cuál es la diferencia? Si significan lo mismo, preguntaréis, ¿cuándo utilizo uno y cuándo utilizo otro? ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. El must lo vamos a utilizar para obligaciones personales, digamos, todo aquello que tiene que ver con un entorno cercano. Por ejemplo, si nuestra madre nos dice you must study, nos está viniendo de un entorno cercano, tienes que estudiar. Sin embargo, el have to, por contra, tiene ese significado de tener que hacer algo, pero son obligaciones que ya provienen de leyes, de autoridades, de normas externas. Por ejemplo, children have to go to school, la obligación de escolarizar a los niños tienen que ir al colegio, ya proviene de una ley, de una norma externa, de una autoridad. Esto es lo que os comentaba del have to, que es un modal, pero digamos que se salta alguna de las características generales. La primera de todas era también que, bueno, va acompañado de to, tener que, los niños tienen que ir al colegio, y en la tercera persona tiene una variación. Se escribe has to, ¿vale? Para he, she o it en la tercera persona del singular. Muy bien, una vez que entendemos que los modales de obligación siempre se van a expresar en afirmativa, quiero explicaros lo siguiente. De este grupo de los modales de obligación, que son el must y el have to, me gusta explicar que salen otros dos grupos, porque en el momento que yo el must lo pongo en negativa, me va a salir el siguiente grupo. Como veis aquí la flecha, me salen los modales de prohibición, que en este caso es uno, mustn't. Esa prohibición siempre se expresa en negativa. You mustn't speak louder. No, no puedes, te prohíbo, no puedes hablar alto. Es decir, fijaros que en el momento que lo pongo ya en negativa, el concepto cambia, el significado cambia. Cambio de obligación a prohibición, que no tiene nada que ver. Una cosa es que yo te obligue a hacer una cosa y otra cosa es que yo te prohíba. No tiene nada que ver, el sentido es totalmente diferente. Y luego, del have to, que era el otro modal que también significaba obligación, cuando lo pongo en negativa, pongo don't have to, el significado también cambia totalmente. Paso de obligación
a ausencia de obligación, todo lo contrario. Si os dais cuenta, aquí paso de obligar a algo a decirte que no estás obligado a hacer esto, que es algo opcional. Esto es súper importante que lo entendáis, ahora lo vamos a explicar más desmenuzado, pero es súper importante que entendáis que de este grupo salen estos dos, porque en el momento que las pongo en negativa, el significado, el concepto cambia. Entonces aquí ya me pasa don't have to, que es ausencia de obligación o ausencia de necesidad, y recordad también que para las terceras personas sería doesn't have to, por ejemplo, ella no tiene que, lo que sea, she doesn't have to, ahora lo vemos. Y el otro modal también que utilizamos para esta ausencia de obligación es el needn't, ¿de acuerdo? Need es un verbo que significa necesitar, en el momento que lo pongo en negativa me va a indicar también esa ausencia de obligación. Bueno, pues vamos a ver entonces el siguiente grupo, que son los modales, el modal de prohibición, porque en este caso solo tenemos uno, que sería el mustn't, que como hemos explicado, esta prohibición siempre la expresamos en negativa. Sería mustn't. Prohibido hacer algo. You mustn't speak in class, o you mustn't smoke in here. No puedes hablar en clase o no puedes fumar aquí. Es una prohibición. Este es sencillo, solamente es uno y no hay diferencia en la tercera persona, o sea que es muy sencillo. Y tal como hemos explicado, de la negación del have to me sale el don't have to, que mi concepto cambia totalmente, es decir, me pasa a ser ausencia de obligación, ya no tiene el mismo sentido, es opcional, es una decisión tuya. Fijaros el concepto. Viendo un ejemplo, dice, we don't have to wake up early on Sunday. Nosotros no necesitamos despertarnos pronto los domingos. Es decir, nadie me obliga a levantarme pronto o a despertarme pronto un domingo. Yo si quiero me despierto pronto o si quiero no lo hago. No tengo esa necesidad ni esa obligación. Por lo tanto, no tiene el concepto ni de obligación ni de prohibición, sino el concepto es opcional, es una decisión mía. Si yo me levanto o no me levanto. Ausencia de necesidad, ausencia de obligación. She doesn't have to wake up early on Sunday. Entonces, exactamente igual. En tercera persona, el don't, acordaros, cambia a doesn't, ¿vale? Y luego el needn't significa lo mismo. We needn't get up early on Sunday, o she needn't buy the new book. No necesita comprar el nuevo libro. Es decir, con estos dos modales lo que puedo hacer es expresar esa ausencia de obligación, que siempre lo hago en negativa. Entonces, recopilando, decimos que los modales de obligación, lo que os acabo de enseñar en la otra pantalla, como bien hemos dicho, eran estos, siempre expresados en afirmativa, me dan este grupo y este otro. Al ponerlo en negativa, me cambia totalmente el sentido. De ahí que os confundáis con mucha facilidad. Entonces, simplemente recordar que el must, cuando cambia a mustn't, indica prohibición, y el have to, cuando cambia a don't have to, o utilizo el needn't, me indica ausencia de obligación o ausencia de necesidad de hacer algo. Por lo tanto, las conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes. La primera, una obligación siempre se expresa en afirmativa, must o have to. La segunda, si pongo en negativa el must, es decir, mustn't, el significado me cambia a prohibición. Y por último, si pongo en negativa el have to, o don't, es decir, lo pongo como don't have to, el significado cambia a ausencia de obligación. De ahí un poco este símbolo, es decir, que tengo la opción de ir a un lado, a otro o hacer lo que yo vea. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer nada, micro práctica para que lo veamos. Fijaros, si tuviésemos que completar aquí, este ejercicio dice completa con must, mustn't o don't have to. Por ejemplo, esta ya está hecha. You must go to bed early, you've got a test tomorrow. Dice, tienes que irte a la cama pronto, tienes un examen mañana. Hemos colocado el must, que es una obligación. Tienes que ir. Fijaros que está dentro de un concepto de algo más personal. No me viene impuesto desde una autoridad, una ley de fuera, ¿vale? Por eso utilizo el must. Si ahora tuviese que completar la siguiente frase, dice, that plate is hot, you touch it. Dice, ese plato está caliente. ¿Cuál utilizaría? ¿El mustn't o el don't have to? Con lo que he explicado antes, hemos dicho que el mustn't indica prohibición. Lo escribimos aquí, prohibición, y con lo que hemos explicado antes, el don't have to indica ausencia de necesidad. O de obligación, ¿vale? Que es lo que hemos comentado. A ver, ¿qué pongo aquí? Exacto, ausencia de obligación. ¿Cómo completaría? Utilizaría mustn't o don't have to. Es decir, the plate is hot, you mustn't touch it, es como, no es que te prohíba ahí 100%, pero es como que no lo toques, ¿no? Porque está caliente y te vas a quemar. Con lo cual, aquí pegaría este, ¿no? Y diríamos, you mustn't
touch it. Y luego, we are going to a new restaurant tonight. Dice, vamos a ir a un nuevo restaurante esta noche. Por lo tanto, I don't have to cook. No necesito, no tengo la obligación de cocinar. No tengo que cocinar. Ese tengo que cocinar al traducir lo que me indica es que no tengo esa obligación, porque como voy a ir a cenar fuera, ya no tengo que cocinar. Bueno, pues espero que esto haya sido de utilidad para entender estos 3 grupos de modales. Daros las gracias por seguir la explicación y si necesitáis el material no tenéis más que pedirlo. Este es nuestro email y nuestra página web. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.